Buenas tardes, gracias por la asistencia y a quien nos está escuchando en el streaming a esta nueva edición del Aula de Pacientes. Mi nombre es José González Hernández, soy neurólogo de este hospital y vamos a dedicar la sesión de hoy a hablar de los avances en el diagnóstico de la esclerosis múltiple. Las preguntas las dejaremos para el final, para tener todo grabado y que en el streaming nos puedan seguir, y ya al final cualquier pregunta que tengamos la hacemos y bueno, la vamos hablando, cualquier duda que pueda ir surgiendo a lo largo de la charla. Bueno, como les decía, vamos a hablar del avance en el diagnóstico de la esclerosis múltiple. Claro, cuando uno se plantea si realmente ha habido avances o no en la esclerosis múltiple, ya les tengo que decir yo que probablemente haya sido uno de los casos más claros, al menos en la neurología, de lo que la innovación nos ha permitido avanzar en el tratamiento y en el diagnóstico de los pacientes que sufren esclerosis múltiple. Cuando yo acabé la residencia, no hace tanto, quizás más de lo que me gustaría, pero bueno, hace menos de lo que podría parecer, el diagnóstico de esclerosis múltiple era un diagnóstico que a los neurólogos no nos gustaba darlo, porque realmente las alternativas en el caso del tratamiento eran escasas. Además, el diagnóstico se solía hacer tarde, y juntando que el diagnóstico se hacía tarde con que las alternativas en el tratamiento eran escasas, realmente el pronóstico funcional que uno se planteaba en aquel momento ante el diagnóstico de la esclerosis múltiple era un pronóstico funcional malo. Afortunadamente las cosas han cambiado, como veremos hoy, han cambiado en cuanto al diagnóstico, y eso hace que hoy en día el dar un diagnóstico de esclerosis múltiple sea bastante menos traumático de lo que lo era, tanto para nosotros, que no somos ni mucho menos lo importante, como para la persona que lo recibe, porque hoy tenemos disposición de hacer diagnósticos más precoces y además tratamientos que son mucho más eficaces. Nos vamos a centrar en cómo ha avanzado la neurología en los últimos años y qué podemos aportar en el diagnóstico de las personas que padecen una esclerosis múltiple. ¿Cómo lo voy a estructurar? Bueno, en 4 grandes bloques. Hablaremos primero sobre qué es la esclerosis múltiple, explicaremos qué es, por qué se produce, luego por qué aparece. Hablaremos en el tercer bloque un poco más del diagnóstico y del seguimiento, qué podemos aportar hoy en día en el diagnóstico y en el seguimiento, y finalmente lo cerraré con los retos y las oportunidades que todavía tenemos por delante, transformando esos retos en las oportunidades que nos van a permitir siempre mejorar, que es al final para lo que estamos aquí. Entonces, ¿qué es la esclerosis múltiple? Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, crónica y degenerativa, que afecta al sistema nervioso central, lo que incluye al cerebro y la médula espinal. Además, se caracteriza por una inflamación que lleva a desmielinización, pérdida de axones y gliosis como tejido cicatricial donde se producen esas lesiones. Y que, esa desmielinización produce una afectación en la transmisión del impulso nervioso y lleva a la formación de lesiones claramente identificables tanto en la médula espinal como en el cerebro, que es la base, una de las bases del diagnóstico, esta placa que podremos ver en la resonancia. Por lo tanto, los pilares de la definición es que es una afectación autoinmune, es decir, en algún momento el sistema inmunológico, que debería protegernos de las agresiones del exterior, se confunde y empieza a afectar a, en este caso, estructuras internas que están en el sistema nervioso central. Esos son los 2 pilares de la definición de la esclerosis múltiple. Hay una alteración autoinmune que afecta al sistema nervioso central. Claro, el sistema inmune, como les decía, debe protegernos de lo que viene de fuera. Hay ocasiones en las que la identificación de estas estructuras a las que hay que defender, que son los antígenos es una sustancia que puede desencadenar una respuesta inmunológica, pues cuando ese antígeno, en vez de desde el exterior, se encuentra en el interior, aparecen los fenómenos autoinmunes. Cuando además está en el sistema nervioso central, uno de los eventos que puede producir es la pérdida de mielina y aparecer la esclerosis múltiple. ¿Y qué es la mielina? Bueno, la mielina es la vaina que recubre a los axones de las neuronas. Las neuronas son las células funcionales, la estructura mínima funcional del sistema nervioso central. Esas neuronas se comunican con otras neuronas
a través de los axones, ese cableado interno del sistema nervioso central y que forma la sustancia blanca, y ese cableado, ese axón, está cubierto por una vaina de mielina que permite que el impulso nervioso por el que se comunican las neuronas se transmita con mayor velocidad y con mayor eficacia. El sistema inmunológico ataca a la vaina de mielina y se produce la desmielinización, que es el otro de los pilares de la esclerosis múltiple. Por lo tanto, es un trastorno autoinmune que afecta al sistema nervioso central y más concretamente a la vaina de mielina que recubre a los axones de las neuronas, a ese cableado por el que las neuronas se transmiten unas con otras. Y esa desmielinización produce crónicamente una pérdida del axón. A la larga se puede perder el axón y produce a la parte más degenerativa de la esclerosis múltiple. Por eso es una enfermedad autoinmune, desmielinizante y neurodegenerativa. Y esa neurodegeneración progresiva lleva a un deterioro funcional irreversible y al acúmulo de discapacidad. Aquí es donde estamos. Esto es lo que es la esclerosis múltiple. Y ahora veremos cómo realmente todos estos procesos tenemos margen para diagnosticarlos precozmente y que eso nos lleve posteriormente a un tratamiento más eficaz. Claro, como les decía, el daño a la vaina de mielina constituye la principal causa de síntomas en la esclerosis múltiple. Si la mielina facilita la comunicación entre las neuronas, cuando la mielina se ve afectada, la comunicación entre las neuronas empeora y por eso aparecen los síntomas. Y en la evolución a largo plazo, el otro factor que afecta es esa neurodegeneración. A medida que va progresando la enfermedad, los axones van degenerando y se produce ese daño irreversible que lleva a la pérdida de funcionalidad. Por lo tanto, podemos hablar de dos mecanismos diferentes. Por una parte, el mecanismo desmielinizante, que es el más agudo en el sentido de que son los síntomas que vemos en lo que llamamos el brote de la enfermedad, que veremos a qué nos referimos, y por otra parte el daño crónico que aparece por la neurodegeneración que va apareciendo progresivamente. Y esas placas de las que hablábamos que se producen con la desmielinización las podemos ver en la resonancia. Esos son 3 cortes de resonancia donde vemos esas lesiones hiperintensas, blancas, en el interior de la resonancia. Es la forma en la que nosotros podemos ver las placas de desmielinización, que no son específicas de la esclerosis múltiple, pero que en el contexto adecuado nos permiten mejorar el diagnóstico. Y veremos que es una de las bases del diagnóstico precoz, poder identificar esas placas en la neuroimagen, siendo la resonancia magnética la prueba de elección. ¿Y cuáles son los síntomas? Pues claro, depende de dónde estén las placas. Si el problema es que puede haber desmielinización en cualquier estructura del sistema nervioso central y que esa desmielinización lleva a la aparición de lesiones, podemos tener síntomas sensoriales que incluyan el dolor en el territorio del nervio trigémino, que es la neuralgia del trigémino, que muchos de los pacientes y de las pacientes con esclerosis múltiple refieren, que suele ser un dolor hemifacial en forma de rayos. También puede haber síntomas y signos motores, pérdida de fuerza en una región del cuerpo, falta de equilibrio, falta de coordinación. Puede haber también síntomas y signos visuales, puede haber lesión en la médula espinal y que lleve a lesiones en las estructuras de la vejiga o del colon, disfunción sexual, deficiencias cognitivas y alteraciones del estado de ánimo. Vemos, por lo tanto, que la cantidad de manifestaciones clínicas que se relacionan con la esclerosis múltiple es variada. ¿Y de qué depende? Depende fundamentalmente de cuál sea la región del sistema nervioso central que se haya visto afectada por ese fenómeno de desmielinización. Por lo tanto, la inflamación inicial que activa el sistema inmunológico lleva a una desmielinización y a largo plazo se produce el daño axonal, que es el responsable, esa neurodegeneración es responsable de las alteraciones funcionales a largo plazo. Ese sería un poco, de manera simplificada, el proceso por el que pasan las personas con esclerosis múltiple, esa fase de activación inflamatoria del sistema inmunológico que lleva a la pérdida de mielina y posteriormente, a largo plazo, a la pérdida axonal y a la neurodegeneración. Y sabiendo lo que es, la siguiente pregunta es ¿por qué aparece la esclerosis múltiple? ¿Cuáles son los factores que llevan a que una persona desarrolle un trastorno de origen desmielinizante, en este caso la esclerosis múltiple?
Pues realmente cuál es la causa es desconocida actualmente, aunque cada vez más se van determinando algunos factores que influyen. Sí que es verdad que hoy en día consideramos que se conjugan factores genéticos, una cierta predisposición genética, con una respuesta inmunitaria alterada, y esa respuesta inmunitaria puede estar mediada por una infección previa. A veces no se conoce la infección, hay cada vez, o en los últimos años han salido cada vez más evidencia de la participación de algunos virus, como el virus de Epstein-Barr, en el mecanismo inicial que podría desencadenar la respuesta inmunológica alterada en personas genéticamente susceptibles. Y también hay factores ambientales, factores geográficos, socioeconómicos, nutricionales y de estilo de vida. Toda esa constelación de factores puede confluir en una persona determinada para desarrollar la enfermedad. Por lo tanto, no sabemos cuál es la causa, no podemos decir hoy que sepamos realmente cuál es la causa, pero sí que tenemos cada vez más evidencia de que hay diferentes factores que cuando confluyen aumentan el riesgo de sufrir la enfermedad. Pero aunque haya una susceptibilidad genética, aunque haya personas genéticamente susceptibles, eso no significa que sea una enfermedad hereditaria o una enfermedad de base genética pura, ni mucho menos. Hoy en día sí que seguimos considerando la esclerosis múltiple una enfermedad adquirida que aparece, aunque también es cierto que hay familias con mayor carga familiar y que en esas familias con mayor carga familiar puede ser mayor el riesgo de desarrollarla. Sin embargo, no podemos considerar como tal que sea una enfermedad hereditaria. Como decía, dentro de esa susceptibilidad genética hay algunos factores que pueden modificar la respuesta inmunológica y aumentar el riesgo de desarrollarlo. En los últimos años se ha ido aumentando la evidencia de la participación de algunas infecciones virales y bacterianas, y dentro de ellas el virus de Epstein-Barr, que sí parece que aumenta, haber sufrido una infección por virus de Epstein-Barr, aumenta el riesgo de desarrollar la esclerosis múltiple. Y en cuanto a los estilos de vida, el ser fumador crónico también aumenta el riesgo de padecer una esclerosis múltiple, siempre teniendo en cuenta lo que habíamos mencionado previamente, que debe darse un contexto determinado en el que confluyan diferentes factores, incluida la susceptibilidad genética. ¿Y cuánto de frecuente es la esclerosis múltiple en España? Bueno, pues se calcula que hay cerca de 55.000 personas que sufren esclerosis múltiple en España, de las cuales en Canarias se estima que está en torno a unos 3.000, y eso determina una incidencia de 4 casos al año y una prevalencia de 120 casos por cada 100.000 habitantes. Es decir, por cada 100.000 habitantes aparecen 4 casos nuevos al año y 120 casos que están en ese momento por cada 100.000 habitantes. Esos son los datos de epidemiología estimados más recientemente. Por lo tanto, es un trastorno que podemos considerar bastante frecuente. Cuando nos comparamos con el resto del mundo, vemos que España es una zona de alta prevalencia de esclerosis múltiple. Como decíamos, la mediana de prevalencia mundial es de unos 33 personas por cada 100.000 habitantes, y esta prevalencia cambia en las regiones del Ecuador y aumenta con la latitud, de forma que en Europa y América del Norte la tasa es de aproximadamente 100 personas por cada 100.000 habitantes, mientras que en el este del Asia y el África subsahariana disminuye. En ese contexto, la incidencia anual en Europa se estima en 4,3 por cada 100.000, y España es uno de los países considerados durante mucho tiempo de riesgo medio alto. Hoy en día podemos considerar un país, por los números de personas afectadas, de riesgo alto para padecer la enfermedad. Como les decía, ¿qué lo explica? Pues sobre esa susceptibilidad genética, factores ambientales, factores inmunológicos que confluyen para aumentar el riesgo del desarrollo de la enfermedad. Y es más frecuente en mujeres, de forma que por cada hombre afectado hay 2 mujeres. Y otro aspecto que es especialmente importante es que la edad media del diagnóstico es de 30 años. Por lo tanto, estamos hablando de personas que son jóvenes en el momento del diagnóstico. Es una enfermedad más frecuente en mujeres y que además es muy habitual en personas jóvenes, lo que nos abre un escenario en el que es especialmente importante diagnosticar pronto para posteriormente poder ofrecer un tratamiento que sea eficaz y que sea también lo más precoz posible.
En cuanto a las formas de presentación, hablamos de la esclerosis múltiple como un grupo de personas que sufren una enfermedad. Sin embargo, hay diferentes formas de aparición. Lo más habitual es lo que se denomina, la primera en la gráfica, la forma recurrente remitente, en la que aparecen brotes de enfermedad que están relacionados con el momento de desmielinización, y cuando de alguna manera ese axón se va remielinizando, se van recuperando esos síntomas y se puede producir una recuperación completa en los primeros brotes, hasta que posteriormente, en un tiempo que puede ser más corto o más largo, aparece otro brote y llega un momento en que la recuperación entre los brotes ya no es completa y va dejando alguna secuela residual. Esa es la forma más frecuente, recurrente, remitente. Un 85% de todas las personas que sufren esclerosis múltiple comienzan en una forma recurrente remitente. Esas formas recurrente remitente en algún momento se pueden transformar en una forma secundariamente progresiva, que es la segunda en la gráfica, en la que después de algunos brotes que sí se recuperan del todo, vienen brotes que van generando cada vez mayor discapacidad. Esa discapacidad que vamos observando tiene que ver con el componente no desmielinizante, sino de neurodegeneración que se produce a largo plazo. Por eso, después de periodos de brotes que se recuperan, que tienen que ver con la desmielinización, empieza a aparecer esa forma más progresiva. De forma que depende de las series, y es verdad que esto está cambiando recientemente porque los tratamientos son mejores en los últimos años, pero hasta un 40% en series más antiguas de las personas que empezaban con una forma recurrente remitente podían transformarse a los 10 años en una forma secundaria progresiva. Como les decía, afortunadamente esto está cambiando porque la aparición de tratamientos de más alta eficacia consigue que la progresión de la enfermedad sea menor. Y hoy en día somos capaces de controlar la enfermedad mucho mejor que hace 25 años. Sí que es verdad que tenemos un reto por delante, que es el tratamiento y el abordaje de personas que comienzan con una forma primaria progresiva. En la forma primaria progresiva es la tercera en esa gráfica. No hay brotes claros que se recuperen desde el inicio de la enfermedad. Hay siempre secuela residual que va empeorando con el paso del tiempo. Esa es la forma primaria progresiva. Si se fijan con respecto a las dos anteriores, no se observan brotes claros, no hay una recuperación completa, sino que se va sumando la discapacidad. La forma primaria progresiva es una forma que está más relacionada con neurodegeneración y que probablemente sea uno de los mayores retos que tenemos hoy en día en cuanto al tratamiento, porque al igual que en las formas recurrentes remitentes sí que hay mayor posibilidad de tratamiento, las formas primarias progresivas todavía constituyen un perfil de personas a las que no le podemos ofrecer alternativas tan eficaces como en las formas recurrentes remitentes. Y por último, una forma que afecta alrededor del 5% de las personas que sufren una esclerosis múltiple es esa forma progresiva recurrente, en la que sobre ese perfil progresivo desde el inicio sí que se observan algunos periodos de empeoramiento más marcados que corresponden con brotes que tienen una recuperación también incompleta. Tienen un perfil progresivo con mucha discapacidad, pero sobre ese perfil todavía sigue habiendo fenómenos de inflamación y desmielinización que producen ese brote más agudo. Esas son las formas de presentación de la esclerosis múltiple. La más habitual, como les decía, es la forma recurrente remitente, en la que hay brotes claros con recuperación completa y que nos dan un margen mayor de tratamiento. ¿Y qué podemos ofrecer o cómo hemos actualizado el diagnóstico y seguimiento de las personas con esclerosis múltiple? Bueno,
Aunque van a cambiar, y ya recientemente ya se está hablando en algunos foros de los nuevos criterios de McDonald, que los criterios de McDonald son los criterios que se han utilizado como base del diagnóstico hasta que se publiquen los del 2024, que están a punto de publicarse. Los más utilizados en los últimos años han sido los del 2017. Les digo que esto está a punto de cambiar un poco, porque es verdad que vienen los nuevos, pero un poco para hacernos la idea de cómo se puede mejorar el diagnóstico o de cómo hemos mejorado el diagnóstico. Estos criterios de McDonald cumplen tanto para la forma recurrente remitente como para las formas progresivas, se basan en la presentación clínica y en algunos criterios adicionales. Por ejemplo, cuando hay más de 2 brotes, es decir, hay una evidencia clínica de más de 2 brotes, que además cuando uno hace la resonancia hay más de 2 lesiones o al menos una lesión con una evidencia razonable de un brote en el pasado, en ese contexto no se necesita ningún criterio adicional. Podemos hacer el diagnóstico con la clínica y la resonancia inicial. Esto fue una de las novedades en el diagnóstico, porque permite un diagnóstico más precoz. No hay que esperar a otros hallazgos adicionales como si hay que esperar en otros escenarios clínicos y como se había que esperar durante mucho tiempo en el diagnóstico de la esclerosis múltiple. Cuando yo, por ejemplo, terminé la residencia, les decía, y hacíamos el diagnóstico, nos retrasábamos porque había que esperar a que hubiera otros hallazgos. Si no había habido más de 2 brotes, había que esperar a que la resonancia mostrara que había diseminación, tanto en el tiempo, es decir, que hubiera lesiones en diferentes momentos como en el espacio, que hubiera diferentes lesiones en diferentes localizaciones, y esto nos ha permitido adelantar el diagnóstico. También, si hay más de 2 brotes con evidencia clínica de al menos una lesión, y además tenemos que la resonancia demuestra diseminación en el espacio, es decir, que haya lesiones en diferentes lugares del sistema nervioso central, nos permite el diagnóstico. O que haya un brote, evidencia clínica de más de 2 lesiones y la resonancia permita la diseminación, observar diseminación en el tiempo, es decir, que ha habido lesiones en diferentes momentos. Eso también nos permite entender que ha habido placas que van en diferentes momentos y que son diferentes brotes. O finalmente, si hay un brote y me permite la resonancia, diseminación en espacio, diseminación en tiempo, me permite el diagnóstico. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nosotros nos enfrentamos a una persona que tiene manifestaciones clínicas, siempre lo que intentamos es hacer un diagnóstico lo más precoz posible, pero siempre no es fácil porque necesitamos el apoyo de las pruebas complementarias, y entre esas pruebas complementarias están la resonancia y en el último de los criterios también el análisis de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo, y por eso hacemos la punción lumbar, que es un marcador importante en el diagnóstico de la esclerosis múltiple. Esto es lo que significa diseminación en espacio y diseminación en tiempo. Como resumen, para no complicarnos demasiado, a lo que se refieren los criterios diagnósticos es que la diseminación en espacio es ver en la resonancia que hay evidencia de lesión en 2 regiones del sistema nervioso central diferentes. Por ejemplo, el nervio óptico y la médula espinal, o por ejemplo, el cerebelo y los hemisferios cerebrales. Tengo lesiones en 2 lugares suficientes. Es verdad que hay una serie de criterios más específicos que se tienen que cumplir, pero la diseminación en espacio de lo que habla es de 2 lesiones en diferentes áreas del sistema nervioso central. Y la diseminación en tiempo de lo que habla es de una aparición de lesiones en diferentes momentos del tiempo. Si yo tengo lesiones con diferentes características, por ejemplo, cuando se le pone contraste a la persona, una lesión que capte contraste es una lesión más aguda. Si tengo una lesión que capta contraste, que es más aguda, con una lesión que no capta contraste, esa lesión es más antigua. Eso me permite saber que hay lesiones agudas con lesiones antiguas, hay diseminación en el tiempo. Lo cuento porque es importante para entender por qué a veces, aunque nosotros queremos hacer diagnósticos precoces, no tenemos todas las herramientas para poder darlo y entramos en esa especie de espera que a veces es desesperante, pero que es necesaria para poder afinar en el diagnóstico. Y un criterio alternativo en los criterios del 2017 para la diseminación en el tiempo era la presencia de estas proteínas, de estas bandas oligoclonales, que es un marcador de proteínas en el interior del líquido cefalorraquídeo que se obtienen por punción lumbar. Y para la forma primaria progresiva, bueno, los criterios lo que
pedían era que hubiera al menos una lesión propia en un área de esclerosis múltiple, que al menos hubiera 2 lesiones medulares y que también hubiera en el líquido cefalorraquídeo las bandas oligoclonales, que son este marcador. Por lo tanto, para resumir, los 3 pilares del diagnóstico de la esclerosis múltiple son las manifestaciones clínicas, la resonancia magnética y la punción lumbar para ver las bandas oligoclonales. Pero es que incluso teniendo acceso precoz a una resonancia y a unas bandas, a veces no se cumplen todos los criterios, y a nosotros nos encantaría como profesionales poder dar diagnósticos más precoces. Lo que pasa es que a veces no tenemos las herramientas suficientes, y tan malo es quedarnos cortos como pasarnos y dar diagnósticos que no son reales. Y entiendo a veces la frustración de querer tener un diagnóstico rápido. Lo que pasa es que a veces, ni siquiera teniendo la resonancia y la punción lumbar disponible, tenemos las herramientas hasta que se cumplan los criterios. ¿Esto es bueno o es malo? Bueno, los criterios nos han permitido mejorar y adelantar el diagnóstico. Lo que pasa es que también sabemos que dar diagnósticos que son erróneos y, sobre todo, someter a tratamientos que pueden ser más o menos agresivos, con mayor o menor aparición de efectos adversos, sin tener un diagnóstico confirmado, también hay que buscar ese equilibrio en el que lo primero es no hacer daño. Dentro de esos biomarcadores de los que disponemos hoy en día, podemos afinar en el diagnóstico con la resonancia y las bandas oligoclonales, pero también podemos afinar en el seguimiento, de manera que si somos capaces, sobre todo con la resonancia, de realizar periódicamente resonancias, podemos ver si el tratamiento que se está poniendo y si la evolución de la persona está siendo la adecuada, más allá de las manifestaciones clínicas, porque podemos ver lesiones en resonancia que no estén dando hallazgos clínicos, y eso nos permite intuir si el tratamiento está siendo o no está siendo eficaz. Y ya se están utilizando cada vez más, aunque no los tengo en negrita porque todavía aquí tenemos dificultades de acceso, aunque espero que pronto podamos resolverlo, los neurofilamentos en el suero. El neurofilamento es una proteína de las neuronas, una proteína que se libera cuando hay destrucción neuronal, que participa en el esqueleto de la neurona, y el análisis de los neurofilamentos nos permite también monitorizar el seguimiento de la enfermedad, de manera que cuando los neurofilamentos están muy altos, si se pone un tratamiento y los neurofilamentos bajan, eso significa que el tratamiento está siendo eficaz porque está controlando ese daño axonal. Pero si siguen los neurofilamentos altos, aunque clínicamente no haya empeoramiento, te puede sugerir que el tratamiento no está siendo todo lo eficaz. Entonces, pronto tendremos cada vez más acceso a los neurofilamentos, y son una estrategia que nos va a permitir mejorar el seguimiento de las personas con esclerosis múltiple. Y dentro de esos marcadores están también esos marcadores que me permiten mejorar el pronóstico. ¿Qué es lo que se recomienda y es lo que intentamos, aunque en la medida de lo posible lo intentemos, no siempre se consigue? Bueno, pues en el momento del diagnóstico, una valoración clínica, una resonancia magnética y una punción lumbar en la que se determinan las bandas oligoclonales, y sería ideal, y esperamos pronto poder incorporarlo, el análisis de neurofilamentos. A los 3 a 6 meses, una valoración clínica y, dependiendo del caso, una resonancia magnética, y cada año sí, una valoración clínica y una resonancia magnética. Y si cuando se incluyan el análisis de neurofilamentos, a los 3 a 6 meses y cada año, seguir monitorizando los neurofilamentos, que nos van a permitir saber si la respuesta del tratamiento está siendo la esperada o si hay que plantear cambios en el tratamiento. Y ese es el esquema que más se recomienda y el que estamos intentando ajustarnos nosotros, aunque no siempre podemos, debido a las dificultades que entraña y al aumento, como habíamos visto, de prevalencia y de incidencia, no siempre podemos cumplir los tiempos escrupulosamente, pero estamos cada vez más cerca de poder conseguirlo. Y cuando la discapacidad y la enfermedad va avanzando, hay que medir la discapacidad. La medida de la discapacidad sí que es una medida clínica, que tiene que ver con cómo va evolucionando clínicamente la persona y cuáles son las secuelas que van quedando. En esa escala de DSS, que es la más usada, se valora, dependiendo de la exploración, de 8 dominios de afectación del sistema nervioso central, y va marcada también por la capacidad para deambular,
desde una EDSS 0, que sería una función neurológica completamente normal, hasta las EDSS más avanzadas, donde ya van apareciendo las limitaciones para la deambulación debido a la afectación de diferentes estructuras del sistema nervioso central. Y claro, nos surge una pregunta: ¿qué hacemos? Porque en los últimos años, como cada vez se hace más resonancia, porque hay más disponibilidad de resonancia para otras cosas, por ejemplo, cefaleas, por ejemplo, manifestaciones neurológicas más inespecíficas, ¿qué hacemos cuando hay una resonancia donde hay lesiones compatibles, pero sin embargo clínicamente no ha habido ningún brote típico? Eso se queda fuera de lo que habíamos hablado, que son los criterios diagnósticos. La persona no ha tenido un brote típico de la enfermedad, sino que se ha hecho una resonancia por otro motivo. Les decía, lo más habitual es por un dolor de cabeza, que ese no es por sí mismo un motivo o un síntoma de un brote de la esclerosis múltiple, y tenemos lesiones que parecen compatibles, pero clínicamente no hay manifestaciones. Pues durante mucho tiempo eso ha sido una cuestión sin resolver, y lo que sí tenemos claro es que eso, que es lo que se llama el síndrome radiológico aislado, porque solo hay manifestaciones en la radiología, pero no hay manifestaciones clínicas, tienen un riesgo mayor de desarrollo de una esclerosis múltiple clínicamente definida al cabo de 10 años. Por lo tanto, la necesidad de tratar o no tratar a personas que desarrollan un síndrome radiológico aislado tampoco es fácil para nosotros, porque sí, el riesgo es mayor, pero hay un 50% que no desarrollan. Tratar con fármacos, como decíamos antes, fármacos que pueden tener efectos adversos, que pueden tener complicaciones, sin tener una certeza de que haya una enfermedad, también, bueno, es una decisión que no siempre es sencilla de tomar. Por eso, a veces, lo más importante es tener confianza con el profesional que está atendiendo y resolver todas las dudas. ¿Cómo lo hemos resuelto nosotros y cómo se resuelve? Bueno, el síndrome radiológico aislado hay que analizarlo en el contexto. Si esa persona tiene más datos de mal pronóstico, más datos que sugieran que puede haber la aparición de una esclerosis múltiple, por ejemplo, unas bandas oligoclonales positivas en el líquido cefalorraquídeo, pues habrá que plantear si es necesario o si es óptimo tratar. Pero también quería transmitirles que no siempre las decisiones son claras, que no siempre las decisiones son sencillas, porque decidir tratar o no tratar es exponer también a complicaciones a personas que no siempre van a desarrollar la enfermedad. Por lo tanto, hay que analizar siempre todo el contexto de la persona, ver el resto de factores y decidir cuál es el riesgo de desarrollo real de esa persona. Mientras más biomarcadores, como habíamos dicho antes, podamos utilizar de pronóstico, mayor información tendremos, y el aumento de los biomarcadores nos va a mejorar la capacidad para tomar decisiones. Y por último, hablar de con todo esto, cuáles son los retos y oportunidades hoy en día que tenemos aquí en este hospital en la atención a los pacientes con esclerosis múltiple. Pues yo los definiría básicamente en esta parte de la que hemos hablado hoy en dos retos fundamentales. El primero es mejorar la accesibilidad del paciente. No siempre podemos dar la respuesta tan rápida como nos gustaría dar, porque a veces no tenemos la capacidad suficiente para hacer frente a este aumento que ha habido de prevalencia, este aumento de incidencia. Claro, hay que tener en cuenta una cosa: el lado bueno de la mejora de los tratamientos es que ya apenas hay brotes, que la discapacidad ha disminuido enormemente. ¿Y eso qué hace? Que la persona que, como decíamos antes, con una edad media de 30 años es diagnosticada de esclerosis múltiple, que antes sabíamos que en 10 o 15 años el riesgo de que hubiera una alta discapacidad era alto, eso hoy se ha controlado y ha mejorado enormemente. Eso hace que el número de personas que están en seguimiento y que necesitan un seguimiento anual o al menos cada 2 años sea mayor, con lo cual los recursos que se necesitan para atender a ese volumen de personas que afortunadamente le ofrecemos una mejor calidad de vida es mayor. Si los recursos no aumentan en la misma proporción, no podemos atender a todo el mundo con la rapidez que nos gustaría. Por lo tanto, el primer gran reto es mejorar la accesibilidad del paciente. Y el segundo, que va enlazado también con la accesibilidad no solo a nuestras consultas, sino a las pruebas complementarias, es mejorar el diagnóstico y el seguimiento. Estamos a punto de empezar ya de forma regular con el análisis de neurofilamentos, que eso va a mejorar el diagnóstico y sobre todo el seguimiento. Y tenemos que luchar por intentar mejorar estos dos retos. Hay otro gran reto, que es optimizar el acceso
en la equidad del acceso a los tratamientos, pero como hoy veníamos a hablar del diagnóstico, que ya ven que solo hablando del diagnóstico nos llevamos un rato, cuando hablemos del tratamiento abordaremos el reto del tratamiento. Pues, ¿cómo estamos mejorando la accesibilidad del paciente? Bueno, pues hemos aumentado el número de consultas especializadas en enfermedades desmielinizantes, potenciando el papel de enfermería como gestión de casos y en el seguimiento y primer contacto de las personas con esclerosis múltiple. Hemos aumentado tanto el número de consultas médicas como el número de consultas de enfermería. Además, hemos creado circuitos específicos de derivación, hemos realizado un análisis de dónde estaban los cuellos de botella y dónde podíamos mejorar esos cuellos de botella para intentar disminuir los tiempos de espera. Creemos que es importante la creación del hospital de día, que tenemos un problema más estructural por falta de espacio, pero que sabemos que también podremos resolver en un futuro a medio plazo, y creado junto con los compañeros de radiodiagnóstico circuitos específicos para la resonancia magnética, por la importancia que tiene la resonancia magnética en el diagnóstico y en el seguimiento. Además, creemos que es importante mejorar la sensibilidad del análisis de las bandas oligoclonales, no solo aquí, sino en general como método de laboratorio. Eso no es algo que nos dependa específicamente a nosotros, sino que tiene que ver con la mejora en las técnicas de análisis y la implementación del uso de nuevos biomarcadores que, como les decía, estamos a punto de empezar con el análisis de neurofilamentos. Con lo cual, transformando esos retos en oportunidades, nos ha dado la oportunidad, valga la redundancia, de mejorar la posibilidad de diagnosticar y de seguir a las personas que sufren la esclerosis múltiple. Porque al final de lo que se trata es de transformar esos retos en oportunidades y poder seguir mejorando de manera que cada día tengamos una mejor calidad asistencial. Y para eso tenemos que estar involucrados todos los actores en el proceso, por supuesto los profesionales, por supuesto la dirección gerencia y por supuesto la administración sanitaria, pero también y sin ninguna duda los pacientes, que son las personas que sufren la enfermedad y que, si me permiten decirlo, nos sufren a nosotros cuando estamos en la consulta. Y sin duda es importante, es de importancia capital, escuchar la voz del paciente y escuchar qué es lo que necesita el paciente, porque a veces nosotros nos centramos en aspectos más técnicos y tendemos o podemos tender a olvidar la importancia que tiene escuchar la voz del paciente, que es el que sabe lo que necesita. Y es uno de los motivos, además, por los que estamos aquí hoy, para intentar entendernos mejor nosotros, que ofrecemos el saber técnico, además del acompañamiento, pero sobre todo la persona que necesita que nosotros, además, entendamos cuáles son las necesidades. Y por eso estamos también inmersos en un proceso de certificación a través de la Sociedad Española de Calidad Asistencial, que intenta certificar las unidades de esclerosis múltiple. Estamos inmersos en ese proceso, que tiene varios niveles. Nosotros aspiramos inicialmente a ese proceso de certificación inicial, en el que hay que cumplir una serie de requisitos que tienen que ver con espacios estructurales, con disponibilidad de recursos humanos, con procesos que se realizan de forma adecuada y con cómo y qué le ofrecemos a los pacientes. Como les digo, estamos sujetos en ese proceso de certificación, que todavía nos queda algunos aspectos de estos criterios que mejorar, pero que espero que podamos mejorar a lo largo de este año para poder certificarnos. ¿Por qué? Porque creo firmemente que la certificación permite mejorar la calidad asistencial. Cuando uno tiene que adaptarse a unos estándares determinados de calidad, está obligado a ofrecer la mejor calidad asistencial, y eso permite buscar la excelencia en la atención al paciente con esclerosis múltiple, que al final es para lo que estamos aquí, para ofrecer la mejor asistencia posible a las personas que lo necesitan. Por lo tanto, para ir terminando, la esclerosis múltiple, como hemos visto, es una enfermedad con potencial para generar discapacidad. En los últimos años se han mejorado los procesos diagnósticos y de seguimiento con el desarrollo de biomarcadores específicos, aunque no nos dormimos en los laureles y esperamos seguir mejorando cada día más. Y gran parte de los retos actuales se dirigen a mejorar la accesibilidad rápida y completa de los pacientes a las consultas especializadas, hospitales de día, biomarcadores y tratamiento. Gracias.